Durante el siglo II a.C., Europa presenció una rica diversidad de tribus y culturas. Mientras Roma emergía como una potencia dominante en el centro del escenario, en las regiones periféricas de este continente ancestral se encontraban numerosas tribus, cada una con su propia narrativa, tradiciones y objetivos. Pero en este tapiz de pueblos, un nombre destacaba con una mezcla de fascinación y preocupación: los cimbrios. Los cimbrios eran originarios de las remotas y frías tierras del norte de Jutlandia, y a finales del siglo II a.C. comenzaron una migración hacia el sur que generó un gran tumulto en las comunidades tribales de Europa. No obstante, esta no fue una migración pacífica, pues a su paso en su camino hacia el sur comenzaron a atacar a cualquier otra tribu con la que se encontraran. Los semnones, los teutones, los marcomanos, los suevos o los boyos, entre otros, fueron víctimas de su agresividad. Las primeras noticias que tuvo Roma sobre estos cimbrios, así como de su líder, Boiorix, les llegaron a través de los tauriscos, quienes eran aliados de la República por imposición de tratados, y advirtieron al Senado sobre la aproximación inminente de los cimbrios. De este modo, en el 113 a.C., el cónsul romano Cayo Papirio Carbón decidió confrontar a los cimbrios con tal de proteger a los aliados de Roma. Lo cierto es que Boiorix ya se encontraba muy cerca de los límites de la República, por lo que Cayo Papirio Carbón escogió el campo de batalla de Noreia, un punto situado al norte de Aquilea. Pero las cosas, bien por arrogancia o bien por haber subestimado al enemigo, no salieron como el cónsul romano quería y fue aplastantemente vencido por los cimbrios. Pero es que además, y no contentos con su victoria sobre Carbón, los cimbrios continuaron su camino hacia el sur, poniendo a la República Romana en un serio compromiso. De hecho, ahora otros pueblos bárbaros como los teutones se unieron a ellos y continuaron su migración hacia la Galia Narbonensis, atacando a su paso a decenas de tribus aliadas de los romanos. Parecía que los dioses estaban poniendo a prueba a Roma, pues mientras todo esto ocurría, en el sur, en Numidia, las tensiones con el rey Yugurta llevaron a la guerra. Ya en el año 107 a.C., Cayo Mario, que era uno de los comandantes más prometedores que tenía Roma en ese momento, reemplazó al general romano en Numidia para librar la guerra contra el rey rebelde. Ahora la República Romana, con dos frentes abiertos, tendría que poner a prueba su superioridad militar. Mientras el Senado había asignado a Cayo Mario para librar la guerra contra Yugurta en el sur, también organizó otra campaña contra los cimbrios en el norte. Para ello envió a unas fuerzas de 40.000 hombres bajo el estandarte del cónsul Lucio Casio Longino, pero su campaña contra los bárbaros duraría muy poco. Si bien derrotó en primera instancia a una alianza germano-celta cerca de Narbo, Lucio Casio Longino sufrió una aplastante derrota contra los cimbrios muy cerca de Burdigala, donde incluso el mismo cónsul pasó a mejor vida. La noticia de la derrota, además de enfurecer a Roma, también puso en severo peligro a la ciudad, ya que ahora muchas tribus galas meridionales subyugadas por los romanos vieron una gran oportunidad y se rebelaron. Al año siguiente, los nuevos cónsules de Roma, Quinto Servilio Cepión y Cayo Atilio Serrano, comenzaron a preparar su venganza. A Cepión se le asignó la Galia Meridional como provincia y se embarcó en una misión para reafirmar la autoridad romana sobre aquellas tribus rebeldes o semi-rebeldes. Mientras tanto, en el bando cimbrio, y tras su anterior victoria contra Roma, por algún motivo que desconocemos, dejaron su viaje al sur por el momento y se alejaron de los dominios de la República Romana.
Sea cual fuere la causa de este movimiento, con la ausencia de los cimbrios, Roma envió refuerzos a la región para evitar que las tribus galas pusieran en peligro su capital. La República, para este fin, tenía a 2 ejércitos en la zona, uno dirigido por el procónsul Cepión y el otro por el nuevo cónsul Gneo Malio Máximo. Con todo, y a pesar de estar en el mismo bando, Cepión y Malio eran feroces rivales políticos, por lo que las discrepancias entre ambos eran muchas. De una forma completamente inesperada, a principios del 105 a.C., Boiorix y su enorme ejército de tribus bárbaras volvieron a aparecer en tierras romanas, y esta vez incluso con el apoyo de los teutones y su rey Teutobod. En cuanto se enteraron de esto, los comandantes romanos Quinto Servilio Cepión y Gneo Malio Máximo dejaron sus diferencias de lado con el fin de aplastar de una vez por todas a esa amalgama de barbarie. La fuerza romana contaba con unos 120.000 hombres en total, de los cuales 80.000 eran tropas de infantería compuestas por unas 12 legiones. Pero si estas cifras pudieran parecer exageradamente grandes, las del bando germánico superaban con creces al romano. Según las fuentes primarias, las fuerzas combinadas de Boiorix y Teutobod ascendía a unos 350.000 guerreros de casi todas las tribus del norte y centro de Europa. Pero antes de la batalla de Arausio, tuvo lugar un encuentro inicial entre los romanos y los cimbrios, durante el cual una fuerza romana bajo el mando de Aurelio Escauro, quien servía como legado bajo el estandarte de Malio, se enfrentó a los cimbrios. Muy superadas en número, las fuerzas de Escauro fueron emboscadas y derrotadas. Algunas tropas huyeron, pero la mayoría fueron capturadas o asesinadas. El mismo Escauro fue capturado y llevado ante Boiorix y se negó a guiar a los cimbrios a través de los Alpes. Según cuentan algunos relatos, parece que Escauro, en un gran acto de valor, exigió a los cimbrios que volvieran por donde habían venido y se alejaran de Italia. Pero su valía no fue apreciada por Boiorix y este acabó con su vida. Malio y Cepio establecieron sus respectivos campamentos cerca de la ribera. Pero ambos comandantes estaban motivados por la ambición personal y el deseo de reclamar la gloria individual. El núcleo urbano más cercano era el de Arausio, y el cónsul Malio, reconociendo la amenaza inminente, envió una carta a Cepio instándolo a combinar ambas fuerzas para enfrentar a los cimbrios. Sin embargo, Cepio se negó a cooperar y ahora las fuerzas romanas operaban como 2 ejércitos separados en lugar de uno fuerte unificado. Antes de la batalla, los cimbrios, tal vez impulsados por el respeto que le tenían a Roma, o tal vez por el deseo de establecerse en tierras, enviaron emisarios a los romanos. Sin embargo, estos últimos se negaron a cualquier proposición de los bárbaros. No solo esto, sino que al parecer Cepio trató muy mal a los diplomáticos y los expulsó del campamento con unos malos modales. Cosa que enfureció a los bárbaros, y tanto Boiorix como Teutobod se comprometieron a atacar. Las fuerzas romanas bajo el mando de Cepio, más cercano a los cimbrios, soportó la peor parte inicial de la batalla. De hecho, cuando los cimbrios atacaron, los historiadores romanos aluden que Cepio lanzó un contraataque con la esperanza de que Malio ofreciera apoyo. Tuvo lugar entonces un escenario muy violento donde legionarios romanos y guerreros bárbaros se enfrentaron en una batalla cruenta y sangrienta. El combate fue caótico y los gritos y los sonidos de las espadas chocando entre sí se convirtieron en la melodía del lugar. Sin embargo, los bárbaros, y a pesar de la disciplina de las legiones romanas,
fueron ganando poco a poco terreno y lograron rechazar el ataque de Cepio, quien se vio obligado a retirarse. Con el campamento de Cepio ahora expuesto, los cimbrios lo saquearon y quemaron. Según las fuentes, algunos legionarios intentaron defender el campamento, pero los cimbrios masacraron sin piedad a todo el que se encontraban por delante, tanto soldados como personal del campamento. Sin perder tiempo y alentados por el triunfo contra Cepio, los cimbrios volcaron su mirada ahora en el campamento de Gneo Malio Máximo. La discordia interna ya había llevado al contingente romano al borde del abismo. Según los historiadores clásicos, sus campamentos estaban muy juntos y la mayoría de las tropas presenciaron la aniquilación total de sus camaradas, por lo que la moral de la tropa era muy baja. Conforme los cimbrios se acercaban y lanzaban ataques contra el campamento romano, muchos legionarios se mantuvieron firmes intentando defenderse, pero la abrumadora cantidad de bárbaros resultó demasiado para su valía. Además, el campamento mal ubicado los dejó acorralados contra el río Ródano, el cual actuó como un muro natural, dejando a los romanos contra la espada y la pared, y aunque muchos intentaron escapar a nado por el río, el peso de la panoplia dificultó cualquier huida. Las bajas al final del día fueron terroríficas, pues al menos 70.000 soldados de infantería romanos perecieron en un solo día, una auténtica masacre. De hecho, esta derrota en Arausio fue uno de los peores reveses militares de toda la historia de Roma, comparable a la magnitud de la famosa batalla de Canas o Teutoburgo. De hecho, la derrota de Arausio demostró que las legiones romanas no eran invencibles, especialmente cuando se enfrentaban a un enemigo decidido como estos bárbaros. Pero a pesar de la devastadora derrota, el Senado mostró resiliencia y puso mucho empeño para frenar el duelo excesivo político y social que había causado este revés. De hecho, se extendió entre los romanos la idea y la psicosis de que una invasión de los galos u otros bárbaros era inminente. Y es que los romanos eran un pueblo con mucha memoria y tenían muy presente lo ocurrido siglos antes de la mano de Breno. Sin embargo, la moral romana pronto daría un vuelco cuando llegaron noticias del éxito de Cayo Mario en la captura de Yugurta y el fin de la guerra yugurtina. Después de esto, fue elegido cónsul en el 104 a.C. y posteriormente reelegido 4 veces más, marcando el comienzo de la era de Cayo Mario, siendo una figura central en las venideras guerras contra los cimbrios. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.